Saludos y bendiciones para todos y todas los que nos están viendo a través de este medio de comunicación y todos los que puedan verse a través de Facebook y a través de YouTube, en la cual ya tenemos un número de 130 videos disponibles para todos ustedes. Pueden buscarme por YouTube como Octaviano Torres y ahí estamos. Estamos estudiando lo que es Cristología de alta crítica y hoy acá vamos a seguir el desarrollo de lo que es la preexistencia o, escúcheme, lo mal llamado o la mal llamada preexistencia de Jesús. Desde hace rato comentábamos acá detrás de cámara, como se dice, con los hermanos que están acá presentes. En mi caso, yo nací en el año 70, 22 de marzo, ya estamos próximos a cumplir 54 añitos. Esto es lo que hay es cara de muchacho aquí, pero esto ya está bastante traqueado y corrido. Y le preguntaba a varios acá, en el caso de uno de los que, de atrevido, le pregunté que si, qué año nació él, que en el 50 y cuánto, me dijo que 9, yo le estoy preguntando que si en el 58 él existía, y me dice que no, y esa es una realidad, porque si él me dice que él nació en el 59 y me dice que no existía en el 58, entonces no es preexistente. ¿Sí copian eso? Ok, y la preexistencia tiene que ver con que se existía antes de la existencia, y eso no tiene sentido. Entonces no debemos de decir Jesús antes de haber nacido. Es decir, la historia del cristianismo, la historia de Jesús tiene 2024 años, ahorita en este año, ¿sí? Entonces no podemos decir la historia del cristianismo 2025, 2030 años. No, eso no es posible. Porque el verbo se hizo carne. Oiga la expresión, el verbo se hizo carne. Y si se hizo, es porque no era. Entonces, ¿quién era el verbo? Un espíritu con un alma y que estaba con Jehová Dios. Una vez que ese espíritu determina en mutuo acuerdo, Jehová Dios, el Espíritu Santo y el verbo, en una conversación que la registra Isaías, si mal no recuerdo, en el capítulo 8 de Isaías. Yo sé que está en el libro, son 66 capítulos nada más que tiene que vacilarse, ¿sí? Está en el libro. Hay una conversación de los tres, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el Verbo es el que dice, he aquí, envíame a mí. Es decir, pudo haber sido el Espíritu Santo el que se ofreciera a venir. Pudo haber sido Jehová, pero el que se ofreció, ¿quién fue? El Verbo. Y por esa razón, el que viniera tenía que hacerse carne. ¿Por qué tenía que hacerse carne? Para poder participar de las mismas tentaciones y de las mismas vicisitudes que nosotros como raza humana estábamos padeciendo, habíamos padecido y vamos a padecer. Entonces, estamos hablando de la prognosis. Es el conocimiento, es el eterno conocimiento, es la omnisapiencia o la presciencia de Dios. Escúcheme, uno de 5 no atributos. Hay unos que hablan de los atributos de Dios. Dios no tiene atributos. ¿Sabe por qué Dios no tiene atributos? Porque atributos tenemos los que uno mayor que nosotros nos atribuyó. Valga la redundancia, atributos. Y como no hay nadie mayor que Dios para que le atribuya a Él cosas, entonces en Dios se llaman propiedades intrínseca, su naturaleza. Entonces, una de las áreas de la naturaleza de Dios es que Él es omnipresente. En este caso, es omnisciente. Entonces, sobre la omnisciencia, el futuro suyo, lo que a usted le va a pasar mañana, la semana que viene, dentro de 2 años, lo que a usted le van a pasar dentro de 5 años, ya es historia para Dios, ya es el pasado de Dios. Dios lo conoce todo. Entonces, eso es parte de su omnisapiencia. Entonces, no necesitamos ir donde aquel que íbamos antes, que tenía el jarro de café y el cigarro, el tabaco, y nos leía el tabaco, nos leía el humo, nos leía la sombra del café, ¿se recuerdan? Donde le leían la mano. Eso no es necesario en los que estamos en Cristo Jesús, porque creemos en un Dios que sabe nuestro futuro. Solamente tenemos que ir al Espíritu Santo para que Él nos los dé. Ahora, preexistencia. Es una existencia atribuido a quien tuvo una manifestación anticipada antes del tiempo de su manifestación presente. Si partimos del principio de que nos dice que todo cuanto se
cuanto se denomina carne es creado, entonces la persona de Jesucristo no es preexistente. ¿Por qué razón? Porque hay tres tipos de seres sobre la tierra. ¿Quiénes son esos tres tipos de seres? Los seres eternos, los seres sempiternos y los seres temporales. Comencemos por lo más fácil. ¿Quiénes son los seres temporales? Nacen, viven y mueren solamente. No tienen alma ni tienen espíritu. Permiso. Las plantas, allá afuera hay unas, ¿verdad? Los animales, las aves y los peces. Son seres, ¿cómo le dije? Hablen, no hay problema sobre el tema. ¿Qué seres son? No. Sempiternos somos los que tenemos comienzo, pero no tenemos final. Eternos, los que son antes del tiempo y después del tiempo. Los seres temporales son plantas, aves, peces y todo tipo de animales. Ahora, en el caso de los seres que hemos sido engendrados o hemos sido creados, hemos venido a una existencia. Oiga lo que viene. Hemos venido a una existencia. Tenemos en la primera creación que Dios hizo ángeles, arcángeles, querubines, serafines y criaturas celestiales. Entre ellos, luzbel. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Ellos vinieron a una existencia, pero no tienen final. Pastor, ¿y si pecan, se descarrían? Siguen hacia lo eterno. Porque en un lugar del infierno hay unos seres encarcelados esperando para ser juzgados, que son los ángeles caídos, porque no existe la aniquilación o extinción de espíritus y de alma. Solamente hay existencia de espíritus y alma hacia lo eterno. Pero como tuvimos un comienzo, se nos denomina sempiterno. Ahora pregunto yo, Jesús, cuando es depositado en el vientre de su madre, María, ¿sí? Ok, tuvo 9 meses como cualquiera de nosotros. Es dado a luz como cualquiera de nosotros. Excepto los que han sido bajo, ¿cómo se llama? Cesárea, ¿sí? Pero del resto nacimos al igual. Entonces, nosotros vinimos a una existencia de la cual no existíamos. ¿Permiso? Entonces, en ese aspecto, Jesús fue igual. Jesús como humano no es un ser sobrenatural, no. Es más, de paso le digo, oiga, cuando Adán está ahí en el suelo, tendidito, que Dios lo termina de hacer, está ese hermoso muñeco de barro, y sopla Dios sobre él, ¿cuántas veces sopló? Una sola. Cuando Dios sopla sobre él aliento de vida, ese aliento de vida, permiso, es espíritu y alma. Ese espíritu y alma que fue colocado sobre Adán, escúcheme, ¿viene de dónde? ¿De dónde venía? De dónde viene Dios. ¿De dónde venía Dios? Del cielo, tercer cielo. Entonces su espíritu y su alma son celestiales. Por esa razón, ahora usted va a entender que usted se le despiertan necesidades de buscar de Dios. Porque su espíritu es el que lo inclina y lo motiva y lo impulsa a buscar de Dios. Y cuando usted deja que su espíritu domine sobre su alma, entonces usted se mueve como un hombre o como una mujer espiritual. Porque es el espíritu quien está dominando, no el alma, no son los sentidos naturales. ¿Sí? Entonces, ese espíritu y esa alma vinieron ¿de dónde? De Dios. Venían perfectos. Vinieron perfectos. Pero aquí, por causa de las conversaciones, por causa del área donde nos criaron, donde nos educaron, entonces nos corrompimos un poco. Pero así como nos corrompimos, nos tenemos que descorromper. ¿Sí? Nos tenemos que limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Alguien me recuerda el texto? Con guardar la palabra. Y si el joven limpia su camino con guardar la palabra, los viejitos también. ¿Sí? Seguimos entonces. En otro caso, las escrituras manifiestan que hubo un tiempo en la historia de la humanidad donde el Eterno engendró a un hijo que vino a formar parte de dicha humanidad. Hijo que estaba en la mente, y en la prognosis de Dios, pero que no estaba en escena
en forma corporal. Eso lo dice el Salmo 27, perdón, el Salmo 2:7. Eso lo dice Hechos 13:33. Eso lo dice Hebreos 1:5 y 5:5 de Hebreo. Por otro lado, el apóstol Pablo en sus escritos a los Corintios testifica que antes de Adán, oiga lo que viene, oiga, no hubo la existencia de hombre. Y esto descarta que la persona de Jesús haya estado en escena antes que el primer hombre, en este caso Adán. Analicemos el pasaje y de aquí entonces usted va a corregir ciertas cosas que usted y yo hemos estado estudiando por ahí. Es decir, porque la gente se pregunta, bueno, Eva y Adán, ¿son los únicos que Dios hizo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Si hay otros que fueron hechos antes. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Sí? Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí está hablando de Adán y está hablando de Jesús. El término alma viviente es alguien que tiene vida. La vida que tiene, otro se la dio y él no se la puede transmitir a nadie. Eso es alma viviente. Grábese eso. Uno que tiene vida, la vida que tiene se la dio a otro y él no se la puede transmitir a nadie. Eso es alma viviente. Pero el segundo, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ese espíritu vivificante es alguien que tiene vida. La vida que tiene es propia de él y él se la puede transmitir a quien él quiera. ¿Ven la pequeña diferencia, verdad? Uno tiene vida propia, la puede transmitir, y el otro no tiene vida propia y no se la puede transferir a nadie. Estamos hablando de Adán y de Jesús. Ahora, más, lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, hablando de Adán. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, hablando de Cristo, es el Señor y es del cielo. ¿Cuál terrenal? Tales también los terrenales. Es decir, de la misma forma como Adán fue hecho, de la misma forma y todas las cualidades y capacidades y virtudes que tenía Adán, el terrenal los tiene usted y los tengo yo. Amén. Eso es fácil aceptarlo. Lo que no es fácil aceptar es lo que viene ahora. Oiga lo que viene ahora. ¿Y cuál? El celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído, oiga, la imagen del terrenal. ¿Cuántos están seguros que tienen la imagen de Adán el terrenal? Amén. Traemos también la imagen del celestial. Esa es la que nos cuesta creer y aceptar. Eso está en 1 Corintios 15, 45 y 49. ¿Qué me dice la Escritura? Que el primer hombre, Adán, natural, al corromperse, pues, pasó a tener una mente animal, pero mientras no se había corrompido, pues, tenía una mente en Dios, ¿sí? Tenía el carácter de Dios en él. Ahora, todos nosotros tenemos esa forma de Adán el terrenal, pero los que ya estamos en Cristo, también tenemos la imagen del espiritual. ¿Quién es el espiritual? Cristo Jesús. Ahora pregunto yo, ¿Cristo es hijo de Dios? ¿Qué me dicen? ¿Amén o no? ¿Cristo es hijo de Dios? Pregunto, ¿usted es hijo de Dios? ¿Quién es más hijo de Dios? ¿Cristo o usted? ¿O usted o Cristo? ¿Quién es más hijo de Dios? Eso nos cuesta, ¿verdad? Somos iguales. Él es hijo de Dios y nosotros también. ¿Usted tiene más hermanos suyos, hijos de su papá? Pregunto, ¿usted tiene más hermanos suyos, hijos de su papá? ¿Quién es más hijo de su papá? ¿Usted o el otro? Todos somos iguales. En Dios somos iguales también. Entonces no se sienta mal, no acepte del diablo autodepreciación y baja estima. Si Jesús es hijo de Dios, usted también. Amén. ¿Y eso es así tan serio? Sí. Lo que sí registran las Sagradas Escrituras es la preexistencia del verbo. Es decir, el que sí existía en el Antiguo Testamento era el verbo, no era Jesús. Esto es el pensamiento paulino cuando hace mención a la preexistencia, adjudicándola
aparentemente a Jesús, el Cristo, como Hijo de Dios. Lo que no hemos entendido es que el pensamiento de Pablo está centrado en el verbo, no en la persona de Jesús. Es decir, Pablo está haciendo referencia a un tiempo antes de que antes de que la segunda persona de la deidad, el verbo, se manifieste en la persona de Jesús. Seguidamente transcribiré algunos pasajes que hacen referencia a la preexistencia, oído, del verbo, y que erróneamente se le han atribuido a Jesús. Oiga lo que viene. Colosenses 1, 15 y 17. Él es la imagen de Dios invisible. Oído. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Oído, todo fue creado por Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí está hablando Pablo no de Jesús, está hablando del verbo, del que es eterno. El que es eterno es el verbo. Jesús no es eterno, porque Jesús estuvo en el vientre de una madre 9 meses y fue dado a luz, y el cristianismo viene a la existencia desde hace 2024 años atrás. Pero el verbo sí ha sido antes. Entonces, aquí debemos de entender un detallito. Uno, cuando el texto dice que sin Él nada ha sido creado, es esto. Oiga lo que viene. Jehová Dios daba el dictamen para que las cosas se crearan. Es decir, Dios dijo, sea la luz. ¿Sí? Ok, ese dictamen, la palabra, es el verbo. Pero ¿quién ejecutó para que la luz llegara a la existencia, a la realidad? ¿Quién hizo que la luz existiera, la luz efecto, la luz del día? ¿Quién hizo que eso existiera? El Espíritu Santo. Entonces, Jehová daba el dictamen es el verbo, pero el ejecutor fue el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón entienda esto. Sin Él, ¿sin quién? El verbo. Nada fue hecho, porque todo fue hecho por una palabra dicha en fe. Y esa palabra es el verbo. Por eso es que sin Él nada ha sido hecho. Todo fue hecho, todo fue creado por una palabra dicha en fe. Pero el brazo ejecutor, quien trajo a la realidad lo que no se veía, pero que ya existía en Dios, fue la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, los tres han estado trabajando desde el comienzo de toda la creación. De la primera, la cosmogónica, que es donde están ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales. Y acá la creación de los seres cosmológicos, donde existen los animales, las plantas, las aves, y existe la raza humana. ¿Amén? Amén. Ok, ¿estamos claros ahí? Si analizamos este pasaje tomando en cuenta la regla de interpretación denominada como pasajes paralelos, Pablo tiene su pensamiento es en el verbo, en la vida de Jesús. Tenemos como pasaje paralelo lo que registra el apóstol Juan. En el principio, oído, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio, con Dios, hablando del verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, la palabra, el dictamen, el dicho de Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Cuando fue hecho carne y habitó entre nosotros, ya Jesús. Y vimos su gloria. Gloria como de Él, aquí, unigénito. Es decir, Jesús, desde su nacimiento hasta el Calvario, fue el unigénito de Dios. ¿Qué es unigénito? El único hijo que Dios tenía sobre la tierra. ¿Sí?
el único hijo que Dios tenía sobre la tierra. Pastor, pero en el Antiguo Testamento, por allá dice Job que hubo una reunión de los hijos de Dios, entre los cuales vino el diablo, o Luzbel. Sí, el término hijo en el Antiguo Testamento se refiere a creación. Solamente es el creado, el término hijo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el caso de Jesús, es porque el milagro de la concepción lo hizo Dios, no hizo hombre alguno ese milagro. Entonces, José solamente fue el padrastro de Jesús, pero el padre, el que lo engendró fue Dios. Amén. Y lo otro, usted y yo somos hijos por pacto de sangre. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, porque no éramos, de ser hechos hijos de Dios. Pero ahí es por pacto de sangre, no es por creación. Entonces nosotros somos hijos de Dios dos veces. Una, por creación. Dos, por pacto de sangre. Usted es hijo dos veces. Entonces, unigénito del Padre. Jesús fue el unigénito hasta que muere en la cruz del Calvario. Jesús resucita ya no como el unigénito. ¿Cómo que resucita? A ver, que me recuerden a alguien que como que se me olvidó. ¿Cómo que resucita Jesús? Como el primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque Él era el primero de muchos otros hijos que Dios iba a tener, que en este caso es usted y soy yo. ¿Amén? ¿Le alegra eso o no le alegra? Ajá. Lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:1 y 15. En los escritos por Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 3 y el capítulo 2, verso 10, se presenta el mismo principio. Jesús mismo, como humano, hace mención de la sustancia del verbo en él, antes de su manifestación. Oiga lo que viene aquí. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Jesús hablando con un grupo de religiosos y él le dijo: ¿es que acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Antes que Abraham fuera, yo soy. Ahí no está hablando Jesús, señoras y señores. ¿Quién está hablando? El verbo. Ese término, antes que Abraham fuese, yo soy, es el verbo quien está hablando. Ahí no está hablando Jesús, porque Jesús no tenía para ese entonces ni siquiera 40 años de edad. ¿Sí? El detalle está que muchos han dadole a Jesús una preexistencia que él nunca se dio y nunca ha tenido y nunca le ha hecho falta ni le hará falta. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando hablamos de biología, una vez que una persona entra en el vientre de su madre y tiene su existencia, espíritu y alma, es que viene a la existencia, ¿o no? Nadie, antes de llegar al vientre, ser en este caso engendrado, en el caso de nosotros, porque en el caso de Jesús, Jesús no fue engendrado, Jesús fue depositado. Jesús solamente fue colocado allá por el Espíritu Santo de Dios. Fue colocado allá y allá se gestó. Ahora, Jesús mismo como humano hace mención, ya aquí pasé, Jesús le dijo, ya aquí pasé también, si analizamos bien determinadamente el pasaje, Jesús se está refiriendo a la condición de verbo, no a su condición humana. El término yo soy, según su característica que tiene que ver con lo absoluto, lo eterno, lo infinito y la independencia de Dios, no se le puede adjudicar a quien haya tenido principio o a quien haya sido creado o a quien tiene un origen, y menos si está en la escala de los sempiternos. El mismo caso se da en lo registrado por Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, versos 5 al 24, donde se ve una posible preexistencia en la persona de Jesús, pero la referencia que hace Jesús en el discurso es adjudicada al verbo. Pablo determina
que en Jesús Pablo determina que en Jesús, esto en la humanidad, habita la deidad, refiriéndose al verbo, o sea, la deidad, el verbo se hizo visible, que es el término corporal en la carne, y producto de esta encarnación nace la figura del Theanthropos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Colosenses 2:9. Ahora, ¿usted ha oído hablar del ángel de Jehová? ¿Han oído hablar del ángel de Jehová? ¿Con quién luchó Jacob en Peniel? ¿Quién fue que abrazó a Jacob? Y a las 5 de la mañana le decía, suéltame. Y Jacob le dijo, si usted no me bendice, no lo suelto. ¿Se recuerda? Ok. Si Jacob abrazó, es porque no era un espíritu al que estaba abrazando, porque los espíritus no tienen cuerpo. Si abrazó es porque había cuerpo, porque había volumen. ¿Sí? Ok. ¿A quién tenía abrazado? Al ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová? Una teofanía. ¿Qué es teo? Dios. Fanía, aparición. Una aparición visible del verbo que se dio en varias ocasiones en el desarrollo de su ministerio. En otra ocasión por allá comió. ¿Sí? Usted ha leído esa parte. Si no la ha leído, bueno, la van a ir leyendo poco a poco. Entonces, esa teofanía que se dio es un acercamiento, fue un acercamiento de ese personaje llamado en el Antiguo Testamento el Verbo. Se acercó, se relacionó con los pecadores. Ahora pregunto yo, ¿Jehová Dios se reunió con los pecadores en alguna ocasión en el Antiguo Testamento? No. ¿Por qué causa? Por su santidad. ¿Sí? Por su santidad. El Espíritu Santo venía de vez en cuando, daba un mensaje y luego se iba. En el primer ser que el Espíritu Santo vino a morar, a estar, a permanecer en él, en el Antiguo Testamento, escuche esto, fue en la vida de Jesús, 3 años y medio. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en el río Jordán. ¿Se recuerda? Bueno, al final de 3 años y medio, en el Getsemaní, el Espíritu Santo tuvo que abandonar a Jesús. ¿Estamos claros de eso? Ahora, el Espíritu Santo vino sobre usted el día que usted recibió a Jesús. El día que usted aceptó a Jesús, el Espíritu Santo vino sobre usted y está en usted. ¿Amén? ¿Cuántos años hace eso? ¿Cuántos años hace eso? Usted imagínese, ¿cuándo fue que usted recibió a Jesús? Bueno, desde que usted recibió a Jesús, usted está en primorada del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene más tiempo en usted que el tiempo que duró en Jesús. ¿No se había dado cuenta de eso, verdad? Ahora, escuche esto. Eso lo alegra, pero esto lo va a llamarle la atención. Escúcheme esto. El Espíritu Santo en la vida de Jesús, en 3 años y medio, usted ha visto la gran obra que hizo, ¿verdad? ¿Amén? Ahora pregunto yo, ¿qué ha hecho el Espíritu Santo en usted en todos los años que tiene usted? Esa es una pregunta que usted tiene que hacerse usted y tiene que responderse usted mismo. Ahora, ¿el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús es el mismo que está en usted? Sí, el mismo. Que en Jesús había un don ministerial y Él venía con un objetivo de salvar al mundo, eso es otra cosa, muy diferente al suyo y al mío. En el caso suyo y mío, hay un llamado a recordarle a ellos, a hacerles saber la obra que ya Cristo hizo. No hacer la obra que Cristo hizo, no se asuste por eso. No crea que usted le espera la cruz y los clavos también como a Jesús. No, eso no es para usted. A Jesús se le dio esa cruz y esos clavos y la corona de espinas para que usted no se dé. Amén. Alegrémonos por eso. Ok. Entonces, podemos ver, amados hermanos, esta hermosa bendición de... para entender estas verdades, para que entendamos mejor lo antes dicho como verdad paralela en un hijo de Dios siendo participante de la naturaleza divina, segunda de Pedro 2:4, que es la vida y la justicia de Dios. También habita toda la plenitud de la deidad, con la diferencia que este habitar que tiene relación con el Espíritu Santo no se dio por encarnación, sino por descenso.
y ni produjo una hipostasia. Por tanto, llegará el día que al terminar Dios su programa, por su Espíritu, el Espíritu Eterno dejará de morar en nosotros como lo hizo en Jesús. El Espíritu de Dios un día tuvo que salir de Jesús cuando ya se terminó el programa del Espíritu de Dios dentro de Jesús. Ese día que el Espíritu Santo se salga de nosotros, escúcheme, porque un día se tiene que salir, ese día yo lo anhelo. Y usted diría, pastor, ¿usted está loco? No, yo estoy loco porque ese día llegue, porque ese día es el día que seamos arrebatados. El Espíritu Santo no se puede salir de nosotros hasta tanto que no nos entregue en las nubes del aire, en las manos de Cristo Jesús. Y ahí se acaba todo. Transformada, esta mente es corruptible y este cuerpo mortal es transformado. Y pasamos a ser igual que Jesús. Amén. Por ahora, somos igual que Jesús en el Espíritu solamente. En el alma nos falta mucho trabajo. Y esto es parte de ese trabajo, estudiar, analizar, conocer para saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hay 3 términos que voy a conceptualizar para tener mayor comprensión de la existencia de Jesús y no adjudicarle la presciencia o la preexistencia como muchos lo han dicho. Oiga esto, la eternidad se aplica a quienes no tienen principio y no tienen fin, solo es atribuida al Dios Padre, al Dios Verbo y al Dios Espíritu Santo, hablando en el Antiguo Testamento. La eternidad. En el Nuevo Testamento es adjudicada a 2 individuos solamente. Al Padre, porque como tiene Hijo es Padre, y al Espíritu Santo. Jesús no califica entre los seres eternos. ¿Por qué razón? Porque tuvo una fecha de nacimiento y tuvo una fecha de morir también. El hecho que usted y yo no sepamos la fecha exacta de su nacimiento, eso es otro problema, eso se estudia después. Pero Jesús tuvo una fecha de nacimiento y tuvo una fecha de morir. Amén. Pero también tuvo una de resucitar, que es lo glorioso. Ajá. Entonces, entonces los seres eternos son aquellos que son antes del tiempo y después del tiempo. Los seres sempiternos son los que no tienen comienzo ni tienen final. Eso poco nos cabe en la cabeza porque nuestra mente es finita y en Dios las cosas son infinitas. Entonces la eternidad, la sempiternidad se aplica a quienes tenemos principio y no tienen fin. Es atribuida a los ángeles, a los hombres como criatura de Dios. La sempiternidad se le atribuye a seres, cosas y manifestaciones que tienen un origen, pero no tienen fin. En algunos pasajes se utiliza un equivalente que es el término perpetuo. ¿Usted ha escuchado ese nombre, perpetuo? ¿No tiene una amiga que se llama Perpetua? Bueno, eso es alguien que tiene comienzo, pero no tiene final. Pregunto yo, usted y yo, un día físicamente nos vamos a morir, posiblemente. Le digo posiblemente porque no es nuestra esperanza, o por lo mínimo la mía, no es mi esperanza morir para unirme con Dios. Mi esperanza es irme en el arrebatamiento. ¿Y la suya? Ok, tampoco se quiere morir, no. Por muy chévere que sea y porque la muerte de nosotros es una ganancia, no queremos esa ganancia todavía. Queremos todavía seguir viviendo aquí y haciendo varias cositas más. Sin embargo, en el caso de nosotros, nos vamos eternamente con Cristo Jesús. Amén. Los que estamos en Cristo Jesús. Pero los que están sin Cristo Jesús, lamento por ustedes que me ven y me oyen, los que no tienen a Cristo Jesús, se van también por una eternidad. ¿Pero para dónde se van? Está registrado en la Biblia. Está escrito. ¿A dónde se van? Lamentablemente van a un lugar de tormento. En el caso de los que en vida mueran, van a un lugar de tormento para luego resucitar, ir al juicio final y luego ser lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que está destinado para los que mueran sin Cristo. Pero para los que muramos en Cristo y con Cristo, ¿qué nos espera? Ir al cielo por 7 años, ser juzgado, ser galardonado y bajar con Cristo Jesús
cuando Él venga en su segunda venida a reinar aquí por 1000 años en la tierra. Luego de esos 1000 años, el diablo es suelto por un poco de tiempo, se dará la cuarta y última guerra mundial, luego la tierra será erradicada toda en su totalidad, destruida toda, será quemada. ¿Dónde Dios nos va a guardar? Yo no tengo problemas con eso porque Él sabrá dónde guardarnos. No está registrado en la Biblia, Él sabrá dónde guardarnos. Y luego de eso, Él hará cielo nuevo, cielo de los astros y tierra nueva, en la cual descenderá la nueva Jerusalén. ¿Sí? Y ahí estaremos con Él por la eternidad. Ya ahí no va a haber más maldad, ahí no va a haber diablo, no va a haber demonio, nada de eso. Todos están en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, seguimos acá desarrollando. Eso es lo que Pablo presenta en su carta escrita a Timoteo en relación al imperio y a la hora de Dios y hacia Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Primera Timoteo 6:16. La honra y el gobierno emanado de Dios y hacia Él es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Por toda la existencia, por siempre. Él reinará y gobernará y se le dará la honra en un principio. Antes de que las cosas fueran, Él es, y Él no tenía a quién y sobre quién gobernar en ejercicio. Y aunque la gloria es parte de su naturaleza, no tenía quien lo honrara y reconociera su gloria, quien reconociera su gloria. Desde que hubo un origen de las cosas, tuvo un comienzo sobre quien gobernar y una existencia de quien le honrara en el reconocimiento de su gloria. Por esto alegamos y corroboramos lo dicho por Pablo, que la honra y el gobierno de Dios y en ejercicio es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Pero antes de todas las cosas ya Dios es. Escúcheme esto. Antes de que Dios hiciera la creación, ya Él tenía existencia. Ya Él es. No es lógico decir que Dios existe, porque cuando hablamos de la existencia, estamos hablando que yo existo desde el año 70, y del año 70 para atrás yo no tengo existencia. Entonces, cuando yo digo que Dios existe, yo estoy diciendo que de un tiempo para acá existe y de un tiempo para atrás no existía. Eso es adjudicable a Jesús. Jesús no existía hace 2025 años. Amén. Amén. Pero Dios, en el caso de Jehová y en el caso del Espíritu Santo y en el caso del Espíritu Santo, ellos siempre han sido. Ellos tienen tanto poder que se pudieron haber hecho ellos mismos. ¿De dónde vinieron? No hay un registro como tal. Sencillamente ellos son. Entonces decir que ellos son, es decir, que son eternos. Que no hay un tiempo en el cual ellos comenzaron a existir y comenzó a hablarse de ellos. Nota, en algunas versiones, en vez de usar el término sempiterno, se utiliza el vocablo perpetuo con el mismo significado y valor. Temporalidad es aplicable a todos aquellos que tienen principio y tienen fin. Se atribuye a las plantas y a los animales según los conceptos expresados y tomados en cuenta sus valores. Jesús, como Hijo de Dios y como ser humano contado entre los vivientes, es sempiterno, porque tuvo un principio pero no tendrá fin. En Juan 1:14 se dice: y el verbo se hizo carne, mientras que en Hebreos 2:9 encontramos la expresión: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, hablando de la existencia. Los términos se hizo carne y fue hecho
que aparecen en Juan 1.14 y en Hebreos 2.9 tienen que ver con aquello que forma parte de la creación, de lo creado. Es el acto de hacer existente lo que no existía. En este caso, quien ya era es el Verbo. El Cristo vino a ser. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No está hablando de Jesús, estamos hablando del Verbo. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Ya le expliqué eso. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne. Ajá. Cuando ese Verbo fue hecho carne, entonces nace la figura de Jesús. Entonces Jesús tiene una existencia. Cuando hablemos de Jesús, sí podemos decir Él existe. Pero cuando hablemos de Dios, Dios no existe, Él es. Entonces cuando un amigo suyo de esos ateos que se las dan de que saben mucho, son sabiondos, y el ateo le diga, pero es que Dios no existe, dígale, sí, eso es cierto, Dios no existe. Él es. Porque cuando hablamos de una existencia de Dios estamos limitándolo. Pero cuando decimos que Él es, estamos ubicándolo en el lugar que Él siempre ha tenido, porque Él es. Hay dos tiempos. ¿Cuáles son esos dos tiempos? Cronos y Kairos. El tiempo crono, de donde se deriva el término cronómetro o cronología, de donde se puede medir el tiempo y la existencia. Dios está por encima de eso. Dios está en el tiempo Kairos, en el tiempo donde el tiempo no se puede medir, donde tenemos un problema, que los hombres y las mujeres que han hecho alguna imagen de Dios, nos muestran a Dios como un viejito con la barba blanca, con la cabeza aquí, hasta aquí pelado, todo esto y todo blanquito así. Entonces lo miran como un viejito. No, eso no es Dios, eso no existe para la realidad de Dios. Esa es la mentalidad de Hollywood que nos han vendido a nosotros, porque Dios es un eterno joven. Eso somos nosotros los seres humanos que no, como le digo, nos envejecemos, nos arrugamos, nos cansamos, nos agotamos. Eso no existe en Dios. ¿Están aquí o se fueron? ¿Están aquí, verdad? Ok. Entonces, adjudicarle esa posición a Dios está fuera de la realidad. Entonces, el Verbo se hizo carne. Entonces, si se hizo es porque no existía. Y habitó entre nosotros. Y ese que se hizo, entonces se llama Jesús. Entonces, Jesús es un ser con limitaciones. ¿Sabía usted que Jesús, para atravesar ríos y para atravesar el mar, tuvo que usar un barco? Jesús, para vivir su cuerpo natural, tenía que comer. Jesús, para mantener un dinero resguardado, tuvo un tesorero. Jesús. Pero pregunto, Dios, ¿tiene tesorero Dios? ¿Tiene un almacén de alimento Dios? ¿Tiene un barco donde Dios se monta? ¿Tiene un yate donde pasea? Es más, Jesús entró a Jerusalén en su último viaje montado en un burro que nadie había montado. Tremendo jinete, ¿no? Y no lo tumbó. Tremendo jinete, ¿no? El burro sabía quién llevaba arriba a él, por eso no se movía. Gloria, 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 como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan 1, 1 y 15. En conclusión a este tópico, diremos que Jesús, como ser creado en su humanidad, es sempiterno, pero no es eterno. Por consiguiente, no se le puede ni debe adjudicar la sempiternidad. Es decir, Jesús, señoras y señores, no es eterno. No debemos de hablar de la preexistencia de Jesús. Jesús es sempiterno. Es decir, así como usted y como yo, seres humanos, naturales, de carne y hueso, con necesidades, con, ¿cómo le digo?, con sentimientos, con razonamiento. Así mismo fue Jesús. Hay un solo detalle, que Jesús se movía era por el Espíritu. No se movía por el alma y por los deseos de la carne tampoco.
Sin embargo, hubo ciertos momentos en los que Jesús se movió en la carne, perdón, en el alma. ¿Sabe cuándo? Cuando estamos en el Getsemaní y Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas voluntades tenemos ahí? 2. La de Jesús y la de el Padre. Pero Jesús doblegó su voluntad a la del Padre. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.